Food Freaks, vean esta belleza. Nos vamos a aventar el grandísimo e imponente brisket, pero vamos a hacer un rub a base de café que va a dejar un bark de verdad brutal. Checa. Food Freaks, ¿cómo están? Espero la estén pasando fenomenal, acompañado de sus familias, que se estén manteniendo seguros. Y bueno, el día de hoy, Food Freaks, vamos a hacer algo delicioso. Y se trata de un brisket, sí, la técnica low and slow. Fácil, nos vamos a aventar más de 20 horas, 18 a 22 más o menos. Pero lo más interesante, Food Freaks, es que vamos a hacer un rub a base de café. Exactamente, un rub a base de café. No quiere decir que la carne sepa café, sino lo que va a pasar es que el café ayuda a crear esa costra o ese bark que se le denomina en inglés a nuestro pedazo de carne, pero bien importante, mezclado con todos los ingredientes que ahorita les voy a mostrar, ayuda muchísimo a potenciar el sabor. Y ya saben que esta técnica, la carne queda súper suave. No se diga más, Food Freaks, vámonos a lo que sigue. Perfecto, para los ingredientes, Food Freaks, vamos a necesitar sal, ajo en polvo, pimienta, paprika y por supuesto nuestro café. En esta ocasión vamos a usar café Illy, el cual vamos a moler para que esté súper fresco, y vamos a hacerlo en nuestro molino. Seguimos. Este es el ejemplar que vamos a preparar el día de hoy. Es un brisket de aproximadamente 6 kilos. Y vean nada más esta chulada. Ahí se las dejo. Importantísimo, una vez que ya se haya puesto a temperatura ambiente nuestro brisket, necesitamos perforarlo y ir cortando todos estos excesos de grasa que al final no van a ceder con nuestro ahumador. Entonces es importante también remover esta pielecita, el famoso silver skin, porque no queremos eso. Perfecto, Food Freaks. Continuando, vamos a poner una base para que se pueda adherir bien nuestro marinado. En esta ocasión, y como muchas veces, vamos a utilizar mostaza. No le va a cambiar el sabor, no se preocupen, la mostaza exclusivamente es para que se pueda adherir perfectamente en nuestro rub que ya mezclamos, y así es como le vamos a hacer. Checa. Excelente. Aquí tenemos ya nuestro rub, tenemos que mezclarlo bien. Como pueden ver, predomina este color del café, el negro clásico del café, y un poco rojo, lo cual aparte hace que se vea padrísimo. Y aquí como vamos a hacer es colocar nuestro rub de manera generosa. Esto no se preocupen, Food Freaks, sean generosos en aplicar el rub de esta manera. Y para esta preparación el día de hoy, Food Freaks, vamos a utilizar Fireball. Gracias a nuestros amigos de Fireball por pasarnos estos iniciadores de carbón, se los recomiendo ampliamente. Para esta preparación, Food Freaks, les recomiendo el Weber Smoky Mountain, que es el que nosotros vamos a usar. Vamos a poner a temperatura de ahumado, que está entre los 220 y 280 grados más o menos. Y prepárense porque esto nos va a llevar más de 20 horas. Chequen esta chulada. Ya pasaron 13 horas, Food Freaks, como pueden ver aquí, y vean nada más cómo está quedando esta costra, esta cubierta que se llama, repito, el bark. Y llegó el momento de envolver en papel de carnicero. Esto es cuando llegamos al famoso stall y logramos 160, 165 grados. Y ahí es en donde normalmente se queda, y es momento de envolverlo para que pueda ceder y avanzar la cocción hasta lograr
los 202, 204 grados y volvemos a poner en nuestro ahumador. Más de 20 horas, Food Freaks, y chequen por favor esta obra de arte, el imponente Espresso Brisket, que quedó de verdad brutal. Una obra de arte hecha brisket. El brisket se compone de dos músculos, el point, que es la parte digamos más magra, que es la que vamos a empezar a cortar de esta manera, Food Freaks, y la parte que tiene un poco más de grasa, que es el point. Ahorita vamos cortando de adelante hacia atrás en contra de las fibras, pero vean nada más esta belleza, Food Freaks, huele espectacular. Vamos a seguir cortando aquí. Vean los jugos cómo van saliendo. El bend test tiene una leve costra abajo, por supuesto que es por el tiempo que se quedó, pero no pasa nada, sabe delicioso. Ahí se las dejo, Food Freaks. Food Freaks, casi 23 horas, finalmente ya estamos aquí listos para probar nuestro Espresso Brisket. Aquí puse el cafecito que usamos, muy bueno para el brisket. La verdad no sabe a café, es más el color que le da, pero la mezcla de todas las especies que ponemos en el rub sí es importante. Y bueno, había que hacer un espresso brisket. Yo lo voy a hacer aquí en un sandwichito, como pueden ver. Aquí tengo una salsita barbecue que voy a ponerle aquí así, justamente. Ahí ya corté un poquito del flat y ya corté un poquito del point. Vamos ahora aquí a ponerle justo así. Aquí un poquito. Y vamos a probar aquí. Está muy bueno. Se siente el bark, la costrita. Sí. El point es más seco. El point normalmente, el flat normalmente es más seco. Es un músculo que es más magro. Y con el point, que es la parte trasera, que ya cortamos también unos pedacitos, se mezcla y ya da una consistencia bestial. Vamos aquí a probar este sanduichito, Food Freaks. A su salud. Food Freaks, esto de verdad está exquisito. Quedó buenísimo, Food Freaks. Súper suave, está jugoso. La suavidad es increíble. La mezcla con el barbecue está de verdad de 10. Espero les haya gustado, Food Freaks. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Si te gustó el video, dale like en YouTube. Estamos como MP Food Freak TV, MP Food Freak TV para Facebook y para YouTube. El resto de las redes MP Food Freak. Recuerda, Food Freaks, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Hasta la próxima, Food Freaks.